Estamos con la materia Cristo aquel que sana. Estamos ahora en la segunda clase de esta gran materia poderosa que está siendo, llevando una revelación a su vida en estos tiempos que se ha levantado, ¿cierto?, con tanta información negativa respecto de la enfermedad. Estábamos viendo, ¿cierto?, que el autor de la enfermedad es Satanás y no Dios. Y lo vimos, ¿cierto?, cuando nos fuimos al break. Les dije que estuvieran mirando Hechos 10:38, Lucas 13:16, incluso partirán de antes leyendo Lucas 13 de la mujer encorvada que fue sanada. También nosotros muchas veces hemos escuchado que diciendo que Job fue enfermado por Dios. Y también vamos a ver que con la misma historia de Job, vamos a ver que nada que ver con eso. O sea, muestra claramente en los libros de Job. Hay un libro que se llama Job, capítulo 2, versículo 7, y dice así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Fíjense, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. El que hirió a Job con esa enfermedad queda en evidencia que no fue Dios, sino que por el contrario, fue Satanás. También nosotros vemos como Jesús sana a unas personas que eran mudas y ciegas, y dice que estas personas que estaban mudas y ciegas por un demonio, por la obra de Satanás. Recordemos que Satanás trabaja con un grupo de seguidores que él tiene en una jerarquía que está escrito en el libro de Efesios capítulo 6, donde habla de principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad, las regiones celestiales. Y nosotros también vemos que ellos también trabajan para la enfermedad, trabajan para traer muerte y enfermedad en las personas. Veamos en Lucas capítulo 11, versículo 14. Dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era malo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Fíjense que lo que estaba atrás, el mudo, era un demonio. Ahora, yo también quiero con esto traer un equilibrio, que no siempre que una persona está muda es porque tiene un demonio. Amén. Hay personas que tienen otro problema que está relacionado ya a un problema cerebral, a un tema de su cerebro, de un mal funcionamiento. Pero también hay una influencia en algunas personas que son mudas, que está involucrado un demonio. No podemos con eso decir que todos los mudos están endemoniados. Mateo capítulo 12, versículo 22, también hablando en este mismo contexto de la mudez y ceguera relacionada a un demonio, dice Mateo capítulo 12, versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Fíjense, dice que estaba un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¡Wow! Entonces vemos que tras la enfermedad de ceguera de una persona muda había demonios involucrados. Ya hemos visto que en esa mujer que estaba encorvada, que dice que Satanás estaba ahí. Y como leímos Hechos 10:38, que todos los enfermos, imagínense, vamos a estudiar, pero imagínense, Jesús sanó a millares y millares de personas. Y cuando el apóstol Lucas escribe Hechos en el capítulo 10, versículo 38, diciendo que Jesús sanaba a todos los enfermos y oprimidos por el diablo, a todos. ¡Wow! Si dice que es a todos, entonces no está la evidencia que en ninguna manera Jesús puso enfermedad. No hay evidencia que Jesús puso alguna enfermedad, sino que al contrario, Jesús sanó a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. O sea que todos los enfermos que Jesús sanó, tras esa enfermedad estaba Satanás
un demonio o su legión de demonios. Ahora, directa o indirectamente, ¿cómo me refiero a esto directa e indirectamente? Hay enfermedades que son causadas por las personas mismas, que son porque tienen una mala alimentación, porque no se cuida. Entonces vienen enfermedades por cosas que no hacemos bien. Indirectamente no está el diablo, directamente no está el diablo relacionado a nuestras decisiones, porque nosotros tenemos libre albedrío, pero indirectamente él igual está si estamos diagnosticados, si hay un diagnóstico de enfermedad, producto de que el diablo fue el que trajo la enfermedad a la tierra. Fue el diablo que trajo la enfermedad a la tierra porque el pecado trae enfermedad. Quiero un poco reforzar eso del pecado, que el pecado trae la enfermedad. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte. Diga conmigo, la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado trae la muerte y obviamente que la hermana pequeña de la muerte es la enfermedad. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 14, vemos esta relación entre pecado y enfermedad. Fijémonos en este versículo, San Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí en esta historia vemos como Jesús sana a un enfermo y Jesús lo vuelve a encontrar y le dice: no peques más para que la enfermedad no vuelva. O sea que el pecado trae y abre la puerta a la enfermedad. Por eso el libro de Efesios capítulo 4 versículo 27 dice algo poderoso: no deis lugar al diablo. Nosotros damos lugar al diablo cuando estamos viviendo en pecado, porque el salario del pecado es la muerte. Por eso Jesús le dijo al hombre: no peques más para que no te vuelva la enfermedad que yo te sané. Santiago también habla algo muy parecido, el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjense que aquí queda en evidencia que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonados. Aquí es una relación entre orar por un enfermo y orar por un enfermo que se enfermó producto del pecado. Entonces, muchos son los textos, ¿cierto?, como estamos viendo, que habla sobre que el pecado trae como consecuencia la enfermedad. Y fue el pecado de Adán que trajo el origen de la enfermedad, porque trajo la muerte espiritual. Tras la muerte espiritual vino la muerte física, y llegando la muerte física llegó la enfermedad. Entonces, entendamos que la voluntad de Dios es la sanidad. La Biblia dice que nosotros debemos creer las cosas por fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe no es nada más ni nada menos que creerle a la palabra del Señor. Si nosotros le creemos a la palabra del Señor, vamos a estar seguros de que todo lo que está escrito es así. Vamos a ver en la palabra, desde el Antiguo Testamento, la Biblia nos muestra que Dios es aquel que sana. Éxodo capítulo 15, versículo 26, nos habla al respecto de este Dios sanador. Dice: porque yo soy Jehová, tu sanador. ¡Wow! Jehová es el sanador, querido, es el sanador. Vamos al Salmo 103 para traer más fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entre más nosotros oigamos sobre la verdad, entre más escuchemos enseñanzas de sanidad,
entre más escuchemos que Dios es sanador, más fe vamos a tener para enfrentar cualquier tipo de enfermedad. Y entender que la enfermedad es de Satanás y que Satanás está bajo nuestros pies. Usted estudió la materia autoridad del creyente, entonces usted sabe que Satanás está bajo nuestros pies y que nosotros tenemos autoridad para pisar serpiente y escorpión y sobre todo poder del maligno y nada nos dañará. Pero para eso nosotros tenemos que comprender claramente que el autor de la sanidad es nuestro Dios, es nuestro Padre, es el Todopoderoso. El Salmo 103, versículo 3 dice así: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¡Wow! Él es el que sana todas tus dolencias. Yo traje también otros versículos que no están ahí en la guía. El Salmo 105, 37, ¿qué salmo dice así? Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. ¡Wow! ¿Sabes qué? Eso es simbólico. Egipto, los judíos estaban esclavos por 430 años en Egipto. Y todos sabemos la historia de que Dios levantó a Moisés como el libertador. También todo era figurativo, porque nuestro Moisés es Jesús. Todo era figurativo. Nosotros estábamos en cautiverio, nosotros estábamos en Egipto. Dios envió a Jesús y Jesús vino a nuestra vida y nosotros fuimos sanados, salvados y enriquecidos en todo. Fue exactamente lo que Dios hizo con Moisés. Moisés fue a Egipto, libertó del cautiverio a Israel. Todo figurativo de lo que Cristo iba a hacer un día por nosotros. ¿Y sabes cómo lo sacó de Egipto? Dice el Salmo 105, versículo 37. Lo sacó con plata, con oro, y no hubo en sus tribus enfermo. ¡Aleluya! Es exactamente lo que Cristo hizo en nosotros cuando nos sacó del cautiverio. Dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estábamos en esclavitud, ahora estamos en libertad. Y Dios nos sacó de la esclavitud y nos sacó de la enfermedad para tenernos sanos, nos sacó de la pobreza para tenernos enriquecidos en todo, porque Dios es el Dios que sana todas las enfermedades. ¡Aleluya! También dice la Biblia, ¿cómo no leer Tercera de Juan? Tercera de Juan es un versículo que lo usamos mucho para hablar de prosperidad financiera. Usted va a tener pronto la materia prosperidad, vida de prosperidad, donde usted va a entender que Dios quiere que usted esté financieramente bien y en todas las áreas de su vida. Y también en ese mismo versículo que se usa mucho para esa materia que usted va a tener de vida de prosperidad, se usa este versículo Tercera de Juan, versículo 1, 2, porque ella también alcanza dos cosas. Acabamos de leer que Dios sacó a Israel con oro, con plata y todo sano. Aquí Tercera de Juan también nos habla lo mismo, de que somos prósperos y que somos sanos. En la misma línea de pensamiento, el apóstol Juan dice en Tercera de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sabes que vamos a estar en salud divina? En esta materia usted va a aprender a andar en salud divina porque usted va a estar escuchando la palabra. Si usted empieza, el alma, recuerde que usted estudió realidad de la nueva creación, el alma es igual a la mente. Entonces, si usted comienza a renovar su mente, si usted comienza a cambiar su manera de pensar, usted va a ver a Dios como el sanador. Usted va a ver a Dios como el Dios que sana. Entonces, cuando usted empieza a renovar la mente y empieza a conocer a Dios que es sanador, usted va a ser prosperado en todas las cosas y va a vivir en salud divina. Porque sepa algo, que si no estamos en salud divina no vamos a prosperar. Porque una persona que no está sana tiene que gastar dinero en remedios, en médicos,
pierde fuerza, pierde el trabajo. Entonces, prosperidad está directamente relacionada con sanidad. Si nosotros vivimos en sanidad, vamos a vivir en prosperidad. Si vamos a vivir en prosperidad, vamos a vivir en sanidad. Dios nos quiere prosperar en todas las áreas, pero para vivir una vida próspera tenemos que estar sanos, y para estar sanos vamos a ser prósperos, porque si estamos sanos vamos a poder trabajar, vamos a poder correr, vamos a ser inteligentes, vamos a andar con energía. Porque dígame usted cuando usted ha visto un enfermo con energía, con una buena disposición, con ganas de hacer cosas, con ganas de servir, con ganas de correr, con ganas de trabajar. Nunca, porque la enfermedad te oprime, te roba, te deja en cautiverio, te deja subyugado a la esclavitud sin poder salir adelante. Entonces, prosperidad financiera está directamente relacionada a sanidad. Por eso Juan junta esto: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas así, y que tengas salud, así como prospera nuestra alma. Para nosotros vivir en sanidad divina, debemos nosotros renovar nuestra manera de pensar. Y si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de hablar. ¡Oh, aleluya! Entonces quédese con eso. Dios además va a confirmar su palabra. ¿Sabes que lo precioso del Evangelio, que ya hace más de 20 años que vivo, hace más de 20 años que ya lo predico, que lo enseño, que le hablo a la gente desde cuando me convertí, comencé a hablar del Señor? Y sabes que Dios confirma lo que hablamos con sanidad. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Nosotros, aparte de hablar, tenemos que orar por los enfermos. Aparte de decirle que Dios sana, tenemos que imponer la mano por los enfermos. Porque Dios va a demostrar con evidencias físicas que lo que se habla es la verdad. Y eso hace que el libro de la Biblia sea el único libro donde el autor produce una realidad en aquellos que lo oyen. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Fíjense, cuando nosotros leemos Marcos 16:20, Jesús le dice en el Marcos 16:17: y estas señales seguirán a los que creen. Impondrán las manos por los enfermos y serán sanados. Y luego sigue el versículo diciendo en el versículo 20: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Cuáles eran las señales que le seguían? Jesús le dijo: colocarán las manos por los enfermos y estos serán sanados. Dios confirma su palabra. Y nosotros vamos a ver eso en muchos casos, que Pablo enseñaba la palabra y ponía las manos por los enfermos y eran sanados. Juan oraba por los enfermos y eran sanados. Vamos a estudiar el libro de Hechos en una parte de la materia de Cristo aquel que sana. El libro de Hechos, cuando la iglesia comienza a predicar, la primera iglesia, la iglesia primitiva, conocida como iglesia primitiva. Vamos a ver cómo las señales también acompañaban a los discípulos. Porque no olvidemos lo que dice Marcos 16:17, que eso es importante, porque Dios es el mismo de ayer. Hebreos 13:8 dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces Jesús dijo algo que fue para todos los siglos, desde ahí en adelante para todos los siglos que iban a venir hacia adelante. Jesús dijo: los que crean en mi nombre, Marcos 16:17, los que crean en mi nombre. Y ahí dice que los que crean en mi nombre. O sea, todo aquel que crea en Jesús, está disponible el poder de sanidad para otra persona. Por eso yo siempre digo y lo predico, que somos agentes de sanidad. La sanidad está disponible para que nosotros la ministremos a los enfermos. La sanidad está disponible para que oremos por los enfermos y estos sean sanados. Entonces, si nosotros creemos eso, vamos a orar por los enfermos y vamos a ver que el Evangelio se va a confirmar con señales, prodigios y maravillas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nosotros, cuando estudiamos de Cristo aquel que sana, nosotros tenemos que mirar a Jesús.
La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Todos nosotros hemos entendido y hemos comprendido que Dios siempre ha existido, que Jesús siempre ha existido. Jesús no es que existió aquí cuando nació en el vientre de la Virgen María. Jesús ya existía. Jesús siempre ha existido. El Espíritu Santo siempre ha existido. La Trinidad siempre ha existido. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han existido. Yo le pregunto a usted, si ellos siempre han existido, ¿será que Jesús cuando vino a la tierra no conocía la voluntad de Dios? Evidente que Jesús conocía la voluntad de Dios. Por eso no podemos extrañarnos cuando leemos San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, verso 38. San Juan 6. Este es un versículo tremendo para lo que estamos hablando. San Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Wow! Imagínese, mi hermano. Está diciendo que Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y yo le pregunto a usted, leímos Hechos 10:38, que va a ser uno de los versículos que nunca se les va a olvidar. Hechos 10:38, porque lo vamos a citar bastantes veces, como ahora. Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y este anduvo sanando a todos. Yo le pregunto a usted, si Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y Él no vino a hacer su propia voluntad, y si la Biblia dice que Jesús sanaba a todos los enfermos y oprimidos por el diablo, yo le pregunto a usted en este momento, ¿cuál es entonces la voluntad de Dios? Si Jesús sanaba a todos los enfermos y Jesús no vino a hacer su voluntad, ¿cuál es la voluntad del Padre Dios? Evidente, la sanidad. Es parte de lo que Dios quiere para la humanidad. En relación a eso de que siempre Jesús estuvo con el Padre, ¿cómo no estudiar el libro de San Juan capítulo 1, versículo 1? Leamos San Juan capítulo 1 para que comprendamos que Cristo siempre estuvo con el Padre, que Jesús siempre estuvo con el Padre. San Juan capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer también el versículo 14, el 1 y el 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense que en el principio era el Verbo. ¿Y el Verbo quién era? Jesús. El Verbo era con Dios. ¿Quién era con Dios siempre desde el principio? Jesús. Y el Verbo era Dios. Jesús era Dios. Recordemos que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús siempre fue Dios, Dios Hijo. El Padre siempre ha sido el Dios Padre. Y el Espíritu Santo siempre ha sido el Dios Espíritu Santo. Porque ellos son deidad. ¿Por qué? Porque en ellos hay tres características que lo hace deidad: omnipresencia, omnisciencia y todo poderío. Omnipresencia, omnisciencia y todo poderío. Esa es la facultad que tienen ellos tres. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero nosotros no tenemos esas tres cualidades. Pero sí tenemos la cualidad de tener vida eterna
de tener una vida sobrenatural, de tener una vida con cualidades espectaculares, de hombres extraordinarios, producto que la propia naturaleza divina mora en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos fue dado para que vivamos vidas extraordinarias, sobrenaturales. Nosotros no vamos a andar con los 3 atributos de omnisciencia, omnipresencia y todo poderío. Sí, muchas veces vamos a operar por los dones en cosas de revelaciones del pasado, presente y futuro, que es parte de la omnisciencia. Sí, vamos a andar en poder de sanidad y de milagro, que es parte del todo poderío. Y sí vamos a andar en omnipresencia, no vamos a andar nunca. Pero las otras 2 vamos a tocar. Aleluya, está acá, está ahí escuchando atentamente esto. Usted está creciendo, usted está avanzando en el conocimiento de la palabra. Colosenses 2:15, hablando sobre esta deidad, dice así: Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¡Wow! El primogénito de toda la creación es la imagen del Dios invisible. Por eso que cuando nosotros queremos saber cuál es la voluntad del Padre para la humanidad, miremos a Jesús. Miremos a Jesús. Por eso que el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice así: en estos postreros Dios nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¡Wow! Jesús es la imagen misma de su sustancia, el resplandor, el reflejo. Es el reflejo del Dios vivo. Tú cuando miras a un espejo, y tú te miras a un espejo, ¿a quién vas a ver? Te vas a ver a ti mismo. Tú no vas a ver a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. Tú te vas a ver a ti mismo. Cuando tú miras a un espejo, te ves a ti mismo. Es la imagen tuya al mirarte a un espejo. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús es la imagen del Padre. El Padre y Jesús tienen las mismas cualidades, características. Ellos piensan iguales, creen iguales, se mueven igual. Ellos son calcados, pero son 2 seres diferentes. Es Dios Padre, Dios Espíritu, pero son calcados. Ellos piensan igual, ellos creen igual, ellos tienen el mismo sentimiento, ellos están unidos completamente, pero son 2 seres diferentes. Él es la imagen misma del propio Padre. Por eso que cuando miramos la vida de Jesús aquí en la tierra, nosotros podemos ver cuán bueno es Dios Padre. Con mirar la vida de Jesús podemos decir cuán bueno es Dios Padre. Porque Jesús, en los 4 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, nunca vamos a ver a Jesús poniendo enfermedad en alguien. Por el contrario, vamos a ver que Jesús sanaba a todas las personas. Jesús sanaba a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. Hechos 10:38, sanaba a todos los enfermos y oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Jesús es la imagen misma del Todopoderoso. Él es la imagen misma del Dios glorioso. Entonces, cuando miremos a Jesús, miremos al Padre. ¡Wow! Jesús, bondad, amor, sanidad. ¿Cómo es nuestro Padre entonces? Sanidad, bondad, amor. Por eso no podemos culpar a Dios de ninguna enfermedad. Por el contrario, sino que podemos ver a Dios a través de Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué tremenda verdad! Nosotros podemos ver entonces el corazón del Padre cuando miramos a Jesús. Podemos conocer lo que quiere el Padre para las personas mirando a Jesús. Mira a Jesús. Observa la vida de Jesús y vas a descubrir que Dios es el Dios que sana,
Dios es el Dios que prospera. Dios es el Dios que tiene misericordia. Dios es un Dios lleno de compasión y de amor. Dios es un Dios que perdona ofensa. Dios es un Dios que quiere que la gente viva sana, que viva salva. Dios es el Todopoderoso, el Shaddai, el Dios que es más que suficiente. Ah, ya. La 30 minutos. Sí,